aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Hay veces que me siento atrapado por el yo, mi mente esclavizada por orgullo y la razón, mas la brisa empieza a soplar, es el Espíritu de Dios. Mi endurecido corazón rompe ante su inmenso amor. Quiero conocerte más, mi alma anhela estar en tu presencia. Oh, quiero conocerte y sentir y conocer tu voz. Al contemplar tu rostro, mi alma clama. Oh, quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte más. La vida va perdiendo su brillo y su sabor. Tu palabra me alumbra con respecto a mi razón, deseando serle fiel. En mis esfuerzos fracasé, mas en los brazos de Jesús su gracia encontré. Quiero conocerte más, mi alma anhela estar en tu presencia. Oh, quiero conocerte y sentir y conocer tu voz. Al contemplar tu rostro, mi alma clama. Oh, quiero conocerte, quiero conocerte más. Mi alma anhela estar en tu presencia. Oh, quiero conocerte y sentir y conocer tu voz. Al contemplar tu rostro, mi alma clama. Oh, quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte más. Amén. Una alabanza preciosa que
Me tocó mucho el Señor por estudiando el estudio de los gigantes, ¿no? Y todos esos gigantes que se levanta el orgullo, el yo mismo, y cuántas cosas, justicia propia de uno, que pensamos no estaban ahí, pero estaban ocupando un lugar que no tenían que ocupar. Y cuando somos alumbrados por la palabra, nuestro espíritu dice: Señor, quiero conocerte a ti, porque queremos conocer más y crecer para que salga todo eso, ¿no? Que se ha quitado esos gigantes, como cantamos. Es necesario que, aunque gigante se encuentre allá, los lugares celestiales, se pelea por fe, sabiendo que hay gigantes, pero nuestra posesión ya está adquirida, ya es nuestra. ¿Vamos a cantar? Esa calma que el mundo no me da. Qué lindo que tu mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él. Él me ama, yo le amo también, y junto a él me siento confiado. Y si tú te sientes solo, yo te brindo el amor de Cristo, mi Señor. Qué lindo que es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, sí, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará, porque estando con él nada me faltará, porque estando con él nada me faltará. Gracias al Señor. Queremos conocerle más. Y hay abundancia para conocerle al Señor. Nada nos puede faltar. Qué lindo es poder conocer al Señor, conocerle de tal forma que Él nos dé seguridad. Tenemos esa seguridad a través de Cristo, hermano. No hay nada que nos pueda faltar.
Y si queremos conocer, bueno, Él se va a revelar más. Vamos a continuar con la vida de José. Tenemos algunos detalles más que leer. Verdaderamente el Señor quiere revelarse al hombre. Vemos que Jesús se reveló a sus discípulos y ellos anduvieron en pos del Señor porque tuvieron y alcanzaron cierta revelación. A pesar de que ellos aún no tenían el Espíritu Santo, el Señor mismo se encargó de revelarse. Es algo muy hermoso de contemplar cómo ellos en cierta medida tuvieron una visión del Señor. Por eso le siguieron. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin una visión. Es imposible. Por eso cuando Él iba a subir a la cruz y ellos iban a perder de vista a su Señor, a su pastor, Jesús le dijo, bueno, dice la palabra, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Porque ellos ya no iban a poder ver por un momento. La iban a ver, pero la iban a ver en una forma donde ellos nunca iban a pensar que el Señor iba a pasar por semejante cosa. Nunca la habían conocido bajo tanta presión, humillación. Pero ellos también luego iban a reconocer que ese fue el trampolín para que el Señor fuese exaltado. Su humillación, la medida de la humillación del Señor fue luego puesta a la par de su exaltación. Por eso el Señor también es visto aquí en la vida de José como aquellos que toma bajo su cargo, bueno, los corrige. Es muy hermoso ver que cuando José, dice capítulo 42 de Génesis, en el verso 8, capítulo 42 de Génesis, en el verso 8, dice, José pues conoció a sus hermanos. Y dice el verso 9, entonces se acordó José de que él iba a ser el principal y vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Y lejos de aminorarse y de sentirse menos, él toma su lugar. Él está tomando aquí su lugar sobre ellos. Y así el Señor es el primero entre muchos hermanos. Él es el primogénito y Él es también la cabeza de la iglesia, por lo cual tiene poder y autoridad sobre nosotros. La palabra se cumplió. Dios quiso exaltarle hasta lo sumo. Y Él es la cabeza de la iglesia, tiene autoridad sobre nosotros y Él toma esa autoridad sobre nosotros. Josué actúa, vemos, en autoridad. Ellos que no querían seguirle, ellos que le despreciaban, ahora van a empezar a sufrir con Él. Así habíamos visto de Saulo, perseguía a Jesús y ahora dice, yo le mostraré qué necesario es sufrir por mi nombre. Podemos sufrir por muchas cosas, pero qué hermoso es cuando sufrimos por el Señor. Y esto es algo que está al alcance de cada uno de nosotros, pero por supuesto, ¿quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir, pero realmente también quiero alcanzar lo mejor. Si vamos a andar con el Señor, bueno, el Señor también tiene una recompensa. Podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el verso 28. Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el verso 28. Y dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo cuando todo va bien, cuando yo
tenía dinero cuando... No. Note el reconocimiento de Jesús. Y así un día también el Señor nos va a mirar a nosotros. Este debe ser nuestro anhelo, que el Señor nos hable así a nosotros. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ellos están pasando las pruebas que pasó José. Pero esta palabra que encontramos aquí, la palabra permanecido, significa soportar hasta el fin. Esto fue lo que caracterizó a estos 12. Aún Judas quedó con la esperanza de recibir algún dinerito, alguna recompensa terrenal al lado de Jesús. Él quedó por causa del dinero, pero los demás quedaron porque tenían una visión, quedaron por amor. Y Jesús se lo dijo: habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y ahora dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y esto un poco me hace ver la vida de José. Faraón le hizo gobernador de Egipto, le asignó un puesto de gobernador, y ahora él lleva a sus hermanos por el mismo camino que transitó él. Y parece un poco perverso José, pero hermano, es a los ojos espirituales podemos ver el gran amor de José, el gran amor del Señor. Yo pues os asigno un reino. ¿Cómo es el deseo de nuestro Señor que nosotros podamos reinar? Y dice el verso 30: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa va a ser la parte de los discípulos del reino. Pero hermano, también va a ser así con nosotros. Por eso Él actúa con autoridad sobre nuestra vida. Hermano, Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Él ya está aprobado por Dios. Su vida fue aprobada por Dios. Y Él también quiere que nosotros seamos aprobados. Sí, Él quiere que nosotros seamos aprobados. Es tan importante, hermano, que nosotros podamos ser transformados por las pruebas y las luchas. Esa soberbia, esos gigantes que están ocupando muchas veces nuestra vida, tienen que ceder para que el Señor pueda ocupar ese lugar. Como dijo el hermano, no es de ellos, es del Señor. Y también es nuestra herencia la que están ocupando muchas cosas. Pero si no hay este quebrantamiento en nuestra vida, nunca reinaríamos. Es muy importante. Y creo que habíamos leído, pero vamos a leer otra vez capítulo 11 del Evangelio de Mateo, verso 28 al 30. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo necesitamos ver al Señor? ¿De quién vamos a aprender? Él es el perfecto, Él es el que no tuvo fracaso. Pero dice Él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ellos venían por ayuda a José. Ellos querían que José les ayude, y José, en vez de ayudarle, le mete en la cárcel. Y así también es con nosotros. Vamos al Señor, y el Señor, en vez de quizás darnos un descanso, quitarnos todos los problemas, pone un yugo sobre nosotros y nos dice: aprende de mí.
Qué extraño, ¿no? Pero qué hermoso que es el Señor. Qué hermoso que es el Señor. Él sabe, hermano, lo que está haciendo de nuestra vida. Él quiere hacernos partícipes de lo mejor. Así como Él nos hace partícipe de su sufrimiento, Él dice, yo también asignaré un reino. ¿Quieres reinar con Cristo? A veces ni entendemos por qué pasa lo que pasa, por qué sucede. Pero Dios está trabajando en nuestra vida. Y eso a veces yo no entiendo todo, pero me alegra saber que el Señor es por mí. Saber que el Señor está trabajando en mi vida. No puedo llegar a entender su sabiduría. Muchas veces nuestras emociones nos nublan, pero yo creo que el Señor es fiel. Él tiene un propósito en nuestra vida. Debemos ser perfeccionados como lo fue Él. Mire que hasta dónde tenemos que llegar. La aspiración no es llegar a ser un poco como el Señor, es llegar a ser como Él. En Hebreos capítulo 2 dice en el verso 10, Hebreos capítulo 2 en el verso 10, como la palabra nos muestra. A veces tenemos una idea tan equivocada de la manera del Señor. Pensaríamos que Dios está con el perfecto, con el que parece que no tiene falla. Pero el Señor está con aquellos que quieren aprender. Dice capítulo 2 en el verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria en su resurrección, bueno, dice perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, el autor de nuestra salvación ha sido perfeccionado. ¿Cuánto más debemos ser perfeccionados nosotros? Hermano, ¿cuánto más debemos ser perfeccionados nosotros? Si aquel que era, dice, la causa por la que son todas las cosas, Él es la causa primordial del todo. Bueno, si Él tuvo que ser perfeccionado, hermano, ¿cuánto más mirando nuestra vida? ¿Cuánto más nosotros? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí estaban los hermanos de José. Estaba evidentemente su fracaso delante de los ojos de José. José sabía lo que había en el corazón de estos. Sin embargo, él empieza a tomar autoridad sobre ellos. Él no se avergüenza. Él no se avergüenza y dice, bueno, no, esto no vale la pena. Él sabe que son una familia y son estrechamente unidos a Él. Y sabe que Dios le dio autoridad. Y así también el Señor es con nosotros. Él no se avergüenza, pero Él va a trabajar en nuestra vida. Él nos ama así como somos, pero no vaya a pensar que Él nos va a dejar así. Él va a terminar la obra que comenzó, porque Él fue perfeccionado. La razón es que Él fue perfeccionado y Él también nos va a perfeccionar a nosotros. Y vamos a leer otra vez el Génesis capítulo 42, de Génesis, verso 21. Génesis capítulo 42, verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Note qué cruel que es la carne. Cuando no rogaba.
y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Parece que ven a José por todos lados. Ellos se quisieron librar de José y ahora ven a José por todos lados. Y dice: pero ellos no sabían que los entendía José. Y acá queremos llegar. Hoy vamos a estar acá un poquito. Porque había intérprete entre ellos. Ellos estaban en apuro. Pero José estaba allí y ese no era el José que ellos habían conocido. Este José ahora era un egipcio. Habíamos visto que cuando él salió de la cárcel, dicen en el capítulo 41, en el verso 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Ni un solo pelo podía quedar. Estaba todo afeitado, capaz que ni ceja tenía. Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ellos necesitan una conversión para que sus ojos sean abiertos. Ellos necesitan arrepentirse para que ellos puedan ver a José. Y encima José había aprendido a hablar en egipcio. Ellos no sabían que los entendía José porque había un intérprete entre ellos. No les hablaba en hebreo, sino ellos le hubiesen entendido y quizá hubiesen dicho: es José, pero le hablaba como un egipcio. Qué raro, ¿no? Todo esto. Y aquí encontramos algunas lecciones para nosotros. Primeramente, vemos que ellos no le entendían, pero José dice los entendía. Ellos no sabían que José los entendía. Y así es cuando nosotros estamos pasando muchas veces por corrección, por la aflicción. Bueno, pensamos que el Señor no nos puede llegar a entender, porque Él es Dios. Sin embargo, vemos que Él se vistió de humanidad para poder entendernos. Él nos entiende. Él nos entiende. Él era un egipcio, era un hombre, como un hombre entre los hombres. En Hebreos capítulo 2 dice en el verso 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. Él se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así está delante de ellos José. Está así como un ser semejante a los hombres, misericordioso y fiel. Él está trabajando, intercediendo a favor de ellos, aunque ellos quizá no lo vean así. Y dice en el verso 18 de Hebreos capítulo 2: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer aquellos que son probados, que son tentados. Él mismo padeció.
Él conoce nuestras limitaciones y Él puede socorrer a los que están pasando por esa situación. ¿Cuántas cosas podía hacer José por ellos? Pero note que ellos no le ven como José. Aquí él todavía no puede revelarse. Él no les puede hablar en su lengua. Él no puede hablarle. Todavía tiene que haber un más profundo arrepentimiento. Y así es con el hombre sin Cristo. Bueno, Dios no puede hablar al pecador. Pero sí, dice la palabra, había intérprete entre ellos. Y este intérprete, hermano, es figura, representa al Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que puede mostrarle su necesidad? Por supuesto, no va a entender todo. Tiene que primeramente recibir a Jesús. Sus ojos tienen que ser abiertos. Pero Dios ya pone a uno ahí que esté dando convicción en el corazón profundo del hombre. Pero él no puede revelarse. Está con un intermediario, el intérprete, bueno, traduce, aclara lo que otro habla. Y así también, hermano, para que el creyente pueda conocer las cosas espirituales, a veces no llega a entender la manera en que Dios habla. Bueno, Dios ha puesto un intérprete. Este intérprete estaba cerca de José, estaba cerca del trono de José. Y así también es el Espíritu Santo. Él está allí en el trono de Dios y escucha lo que allí se habla, y allí Él viene a revelarnos, a traducirnos, a aclararnos la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante que el creyente sea llenado con el Espíritu Santo, para que pueda conocer una voluntad más profunda. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Cuántas cosas tenía que decir José? Pero pone un intérprete. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere. Así es un intérprete, tiene que hablar lo que oye y traduce. Bueno, así es el Espíritu Santo. Hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así le vemos a estos hombres delante de José. Y no pueden entender. ¿Cuántas cosas no entendieron los discípulos? ¿Cuántas cosas el Señor hizo y ellos no entendieron? ¿Cuántas cosas, hermano, a veces no podemos entender de la manera de Dios? Bueno, el Espíritu Santo está para enseñarnos. A medida de que Él trabaja en nuestra vida, vamos teniendo claridad, vamos entendiendo más, nos vamos rindiendo. Dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el verso 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Otra vez le vuelve a llamar así, porque no hay mentira, no procede mentira del Espíritu, el cual procede, el cual viene directamente del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Qué hermoso. ¿Cómo poder dar testimonio de Jesús? Dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Bueno, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hablar? Cosas más profundas. Por supuesto, hay muchas cosas que podemos entender, pero hay muchas cosas mucho más profundas que no vamos a poder llegar a entender en plenitud sin la ayuda de alguien que nos enseñe. Y esta es la tarea del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos depender de la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Y cuántas veces a veces leemos la palabra? ¿Cuántas veces me pasó que yo leo la palabra y bueno, me parece que no hay nada? Miro y leo y digo, acá hay algo, pero no sé qué es. Hay algo que está escondido. Mi corazón late. Y ahí viene el Espíritu Santo. Y me gusta leer así en algunos escritores, leemos hermanos espirituales, pero encontramos que hay más. Bueno, ahí viene la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde Él nos empieza a guiar a más verdad. Hay más. Hay más. Vamos a conocerle más. Él nos va a dar a entender las cosas espirituales. Es difícil entender en nuestra condición humana, con nuestra mente, con nuestra inteligencia. Es difícil entender las cosas espirituales. Por eso, hermanos, vemos que ellos no le entendían a José. Y así también es con el hombre espiritual. José era un hombre espiritual. Por supuesto, no podían discernir a José. Muchos critican al hermano que es espiritual, pero eso es normal. Eso es normal. Dice en 1 Corintios, primeramente, en el verso 9 del capítulo 2 de 1 Corintios, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Parece que sacó del alcance nuestro esto, Dios, porque dice cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera en nuestro corazón ha llegado a subir. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Parece que esto no podemos entender hasta que encontramos el intérprete de Dios. Pero Dios, ahí entra el Espíritu Santo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. José entendió cosas maravillosas, cosas espirituales que sus hermanos y aún Jacob no entendió. No podían llegar jamás a entender. Pero ahora Dios empieza a revelar y empieza a hablarles a su medida. Todavía no puede revelarse totalmente José, pero ya empieza a hablarles. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué hermoso! Estaba allí el intérprete. Necesitaba José un intérprete porque venían personas de todas las naciones a comprar trigo, a comprar alimentos. Y venía un paraguayo y tenía que hablar en guaraní. Y venía un brasilero y tenía que hablar en portugués. Entonces ahí donde iba José iba el intérprete. Y bueno, el Señor sabe, hermano, cómo hablar a cada uno de nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 14 de este capítulo 2 de 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El inconverso no tiene esa percepción
de las cosas espirituales. Y el creyente carnal tampoco, porque para él son locura. El creyente carnal no percibe porque es carnal, porque anda en su carne. Y son locura, entonces no sé, es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos estaban delante del cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos estaban viendo cómo Dios había exaltado a José. Sin embargo, no se querían rendir a José todavía. No le podían ver. Es una locura. Sin embargo, dice el verso 15... En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. José les conoció, pero él no era juzgado por ellos. El espiritual no es entendido. El espiritual conoce, entiende todas las situaciones, sabe, bueno, esto está pasando así. Y bueno, se levanta el enemigo y dice, bueno, este es el Señor, porque me falta esto. Entonces el Señor me quiere probar, me quiere dar paciencia. El carnal dice, no, ahora va a haber yo le voy a dar... No entiende. Pero el espiritual entiende, juzga todas las cosas. Pero él no es comprendido por los demás. Y así pasa con los hermanos y José. José les entendía, pero ellos no le llegaban a entender el lenguaje que usaba José. Y así, hermanos, sucede con el espiritual. Ser un creyente espiritual es como hablar otro idioma. Usted sabe, hermano, si usted quiere ser espiritual, no vaya a pensar que todo le va a decir, que vos sos tan espiritual, sos un instrumento del Señor, hermana, te vamos a ayudar. No, los hermanos nunca le creyeron. No le creyó, su familia no le creía. Por eso tan importante es poder aprender a tomar de la mano del Señor. Ellos no podían entender el lenguaje de José, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos comenzar a entenderle. Cuando un hermano empieza a andar en el Espíritu, bueno, confunde a otros. ¿Pero dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Pero dónde vas a ir? ¿Qué? ¿Pero por qué? Dice el hermano que no entiende, porque bueno, no puede entender. ¿Cómo podemos entender lo que Dios hace? Parece que confunde a todos. Tenemos que llegar a ponernos de acuerdo no con el hermano, sino con el Señor. Tenemos, hermano, que llegar a hablar el mismo idioma del Señor. Muchas veces el Señor nos habla y nosotros, como dice el hermano Darío, por carnaza no entendemos. Muchas veces el Señor nos habla, pero por carnales, por niños, no entendemos. Pero tenemos la mente de Cristo. Ojalá que, hermano, podamos aprovechar. Así vemos estas lecciones aquí, y también, bueno, por supuesto, representa esto a Israel. Israel hasta el día de hoy no entiende el idioma de los cielos. Tan confundido está Israel. Y dice en el verso 24, y se apartó José de ellos y lloró. Acá vemos la verdadera y más profunda, podemos decir, carácter de José. El gran amor de José hacia sus hermanos, hacia aquellos que le habían hecho daño. Note que él no llora delante de ellos. Él los entendía. Él les entendía. Muchas veces el Señor parece que no está. Parece que no le vemos. Él sale de delante de nosotros. Tiene que tratar con nosotros. Pero Él está colapsado, parece. Parece que no aguanta más José.
Y esta es la actitud que vemos del Señor hacia su pueblo durante estos 2000 años. El Señor está intentando que este pueblo recapacite, que este pueblo se dé cuenta del daño, del fracaso que ellos han tenido, de la gran pérdida que tuvieron al rechazar a su Rey y Mesías. Sin embargo, hermano, aunque Él no pueda hacer público y defenderle delante de todas las naciones, Él está llorando. Mi mamá cantaba una alabanza, decía: no hagamos más llorar a Cristo. Qué bárbaro, ¿no? A veces hacemos llorar al Señor y Él muchas veces parece que está haciéndonos pasar por adversidad, por situaciones, pero aquellos que le conocen saben que Él no es ajeno al dolor, a nuestro pesar. En Jeremías capítulo 13, en el verso 17, profeta Jeremías capítulo 13, en el verso 17. Le está hablando a su pueblo rebelde que está pasando por una gran calamidad. Y note las palabras, dice: mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Así está hoy el Señor. El Señor llora por su pueblo. Llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Es muy hermoso el ministerio de Jeremías. Jeremías fue levantado por Dios para llorar. Él fue llamado el profeta llorón. Y él fue levantado en un tiempo donde nadie lloraba por Israel. Todos se alegraban del mal que pasaba a Israel. Se alegraban porque Israel era la nación elegida de Dios. Y el judío siempre se jactaba de eso. Y cuando vino Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén en tres remesas, en 3 grupos le llevó cautivo, las naciones de alrededor estaban contentos. Edom ayudaba incluso. Entonces Dios levanta al profeta Abdías y le dice: no debiste. Te parabas en las encrucijadas y ayudaba a que nadie se escape, dice. Estaban los moabitas, los amonitas contentos, le entregaban a los israelitas. Egipto aprovechó y le traicionó. Sin embargo, en ese momento parece que nadie se acuerda del pueblo de Israel. Dios levanta a Jeremías para que Jeremías exprese el corazón de Dios. Dios lloraba por su pueblo, y así es con nosotros. Muchas veces pensamos que el Señor se alegra de nuestra calamidad, que el Señor permite esto en nuestra vida porque no me quiere. Pero dice: mas si no oyeres esto. ¿Cuántas veces Él nos habló? ¿Cuántas veces Él nos dio oportunidad? Pero ahora, en secreto, dice: llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Bueno, así, hermano, es José. Parece que no se puede contener y se va lejos y empieza a llorar. Y más adelante lo vamos a ver llorar a gritos, a ver si ellos se despiertan. Tenemos que ser sensibles y poder escuchar el llanto del Señor sobre nosotros.
Este es el llanto también de los fieles. Los fieles, hermanos, oran por los infieles. A veces oramos por aquellos que están en rebeldía, oramos por los que están perdiendo, oramos por los que no se congregan, por aquellos que tienen confusa su mente, y lloramos. Los fieles, los hermanos más espirituales, no solo oran por Israel, oran por todos. Interceden. Y muchas veces no se sabe, pero también en secreto es. A veces queremos contar a todos y no. El Señor en secreto, hace 2000 años está tratando y sufre por ver a su nación. Y lo mismo encontramos con el apóstol Pablo. Vamos a ver en Romanos capítulo 9, en el verso 2. Romanos capítulo 9, en el verso 2. Sus hermanos le perseguían también, le querían matar, igual que al Señor, igual que a José. Pero dice, podemos leer desde el verso 1, Romanos 9, verso 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cualquiera podría pensar que él va a odiar a aquellos que le están queriendo matar. Y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Así vemos a José, cuánto amó a sus hermanos. Y así vemos en el Señor, y en el Señor, bueno, en aquellos que reflejan al Señor en sus vidas, vamos a ver igual. Dice: los que son mis parientes según la carne. Bueno, qué hermoso es ver la manera del Señor. El Señor no puede manifestarse en este tiempo a su pueblo terrenal. Él no les puede ir a abrazar porque están allí aún en desobediencia. Se tienen que convertir. Pero vemos que en la actitud de José vemos también la actitud del Señor. Y José se apartó de ellos. Así se apartó el Señor. Él dijo: su casa o será dejada desierta. Acuérdense que él dijo, se apartó de ellos y lloró. Y lloró. Y después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón. Apresó a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Bueno, pero vamos a dejar acá. Esta parte que viene está también muy hermosa. La manera de tratar de José, la manera de tratar del Señor. Tenemos que este capítulo 42 lleno de secretos, lleno de hermosas lecciones para nosotros. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Hay veces que me siento atrapado por el yo, mi mente esclavizada por orgullo y la razón, mas la brisa empieza a soplar, es el Espíritu de Dios. Me endurecí
golpeante su inmenso amor. Quiero conocerte más, mi alma anhela estar en tu presencia. Oh, quiero conocerte y sentir y conocer tu voz. Al contemplar tu rostro mi alma clama. Oh, quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte más. La vida va perdiendo su brillo y su sabor. Tu palabra me alumbra con respecto a mi razón. Deseando serle fiel, en mis esfuerzos fracasé, mas en los brazos de Jesús su gracia encontré. Quiero conocerte más, mi alma anhela estar en tu presencia. Oh, quiero conocerte y sentir y conocer tu voz. Al contemplar tu rostro mi alma clama. Oh, quiero conocerte más. Mi alma anhela estar en tu presencia. Oh, quiero conocerte y sentir y conocer tu voz. Al contemplar tu rostro mi alma clama. Oh, quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte más.